Padre, ¿cómo le gusta que le digan a usted? ¿Padre Hugo o Padre Pollo? Bueno, depende. Me gusta mucho que mis amigos me digan Pollo o Padre Pollo también. Pero también hay mucha gente que con mucho cariño me dice Hugo, mi familia, algunos hermanos salesianos. Hugo o Padre Hugo está bien. Pero cualquiera de esas tres formas, Hugo, que es mi nombre, Padre Hugo también, o Pollo. Y cualquiera de las tres me gusta. ¿Cómo conoció a los salesianos? Yo, fíjate que estaba en una escuela de salesianos. ¿Tú estás en alguna escuela de salesianos o no? ¿No? ¿Y tú? Vas a entrar a una escuela. Bueno, yo estuve en una escuela desde los 7 años. Y entonces ahí, la primera vez que entré a la escuela, me gustó mucho porque tenía unos campos grandes para jugar, unos patios grandes. Y yo estaba pequeñito, 7 años, estaba de este tamañito así. Y entonces ahí vi una foto grande de Don Bosco y pregunté que quién era. Y luego una señora que trabajaba en la biblioteca me dijo, toma, y me acercó un libro para leer de Don Bosco, y era un libro con dibujitos. Y lo primero que yo leí a los 7 años fue unos dibujitos de Don Bosco, y en ese libro contaba sueños de Don Bosco. Y leí uno de sus sueños, me gustó, y bueno, pues ahí fue primera vez que yo conocí algo de Don Bosco. Yo a esa escuela de salesianos fui porque mi papá y mi mamá me llevaron ahí. Estaba pequeñito, yo no podía decidir, pero ellos me llevaron ahí porque era una buena escuela, y ya estando ahí adentro yo conocí a Don Bosco. Primero en una foto que había a la entrada, en una imagen, y luego en un libro con dibujitos. Y me gustó mucho. Sentí que era mi amigo Don Bosco. Padre Hugo, díganos quién es usted. ¿Quién soy yo? Bueno, pues ya te dije que me llamo Hugo. Ya te dije que mis amigos me dicen Pollo. Y ese nombre me gusta mucho porque me lo pusieron unos chicos así como ustedes hace muchos años. Bueno, soy de México. Nací en México. ¿Sabes dónde está México? Ni idea. ¿No? Tienen que ver después un mapa para que vean dónde está México, ¿ok? Entonces México es un país que está, de donde está República Dominicana enfrentito, bueno, está el mar, y después del mar enfrentito está un pedacito de mi país, y es un país largo, así larguchón. Ahí es donde yo nací, en México, y más específicamente he vivido desde chiquillo en una ciudad que se llama Guadalajara, de donde es el mariachi. Ahí nació el mariachi. ¿Han oído mariachi ustedes o nunca han oído mariachi? ¿Tú sí? Bueno, el mariachi y el tequila es de ahí, de esa tierra soy. Y bueno, desde hace muchos años, desde que tenía 20 años, profesé como salesiano de Don Bosco, y eso me tiene loco de contento. Me gusta mucho saberme hijo de Don Bosco y ser salesiano. Y luego ya cuando tenía como casi 30 años, a los 27 años, me hicieron padre. Un obispo hizo una oración por mí y me hizo sacerdote. Y entonces, ahora, si tú me preguntas, ¿quién eres tú, Padre Hugo? Bueno, pues yo soy Hugo, soy mexicano, soy salesiano, soy sacerdote, y bueno, soy un hombre al que le gusta mucho la vida, la fotografía, la música, que me gusta mucho convivir con jóvenes, y más con así muchachos así de su edad de ustedes. Y algunos me gustan más los traviesos, los que son muy así tiguerones. ¿Qué recuerda del día en que inició la información? ¿Qué recuerdo el día que qué? Que inició la formación. Que inicié la formación. A ver, lo que más me acuerdo cuando empecé, bueno, te va a dar risa, yo era bien malo para el fútbol. No sé jugar fútbol. Y mis compañeros en el grupo de formación todos los días jugaban fútbol. Ay, yo cómo sufría al principio, porque yo no quería meterme a la cancha a jugar fútbol, y luego porque me iba mal, me daban balonazos, o yo no sabía cómo pegarle bien al balón, y entonces alguna vez me metieron goles, y yo me sentía muy mal porque me metían goles. Pero una cosa muy bonita es que mis compañeros nunca se burlaban de mí. Al contrario, me daban el pase, la pelota me la ponían así cerca para yo poderla patear. Y siempre, de todos modos, aunque no jugara bien y aunque no ganara, siempre me invitaban. Entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas que me acuerdo de la formación. Y luego otra cosa muy bonita, pues que fui conociendo muchísimo más sobre Don Bosco y sobre Jesús. Teníamos tiempo para rezar y eso me gustaba mucho.
hablar con Jesús y estar un ratito con Él, eso era muy bonito. Díganos la verdad. Sí. De niño se portaba bien en la escuela. Que si yo me portaba bien en la verdad, sí. Sí, te voy a decir por qué, porque no era un niño muy inquieto. Jugaba mucho yo solo. ¿Te recuerdas que les dije que no jugaba fútbol? Entonces en el recreo de niño, pues, o sea, se jugaban mis compañeritos y yo no me metía a jugar con ellos fútbol. Entonces jugaba mucho yo solo, me gustaba mucho jugar a los carritos. Me gustaba hacer pistas en el suelo, así dibujaba con un ladrillo o con una piedra en el suelo, dibujaba la pista de los carritos y me ponía ahí a jugar carritos y luego le ponía que piedras para que fuera así como difícil de pasar o las curvas y esto. Y entonces ese tema de los carritos me gustaba mucho. Luego también había unos monitos como luchadores y me gustaba jugar con los monitos luchadores. Me gustaba mucho dibujar también, entonces dibujaba mucho. Y también le hacía muchos favores a los maestros, porque entonces, por ejemplo, si algún maestro decía, oye, ve al colmadito y me traes un panecito, y entonces yo iba, se lo traía, pero luego me daba ahí 1 o 2 pesos para yo comprarme otro panecito también. O me decía alguna maestra, no me traes por favor una gaseosa, y yo iba y se la traía, y ya siempre me daba ella algún dulcecito o algún caramelito, ¿no? Entonces eso hacía. Y travieso de niño en la escuela no era. En la secundaria un poquito, la verdad. Sobre todo cuando tenía yo como unos 14 años, que me llegó la adolescencia, sí me hice un poquito más inquieto. Déjame decirte que no era bueno yo para pelear, para dar galletazos, no era bueno. Pero sí era un poquito líder. Entonces, antes de que me molestaran a mí, si alguien me tiraba bullying, yo lo molestaba. Yo echaba bullying antes de que me echaran a mí bullying. Y sucede que me di cuenta que me hacían caso mis compañeros, tenía como un cierto liderazgo. Y luego, cuando tenía 15 años, inventé como un periódico en mi grupo, en mi salón, donde entonces ponía cosas chistosas que pasaban en el salón y yo lo hacía todito. ¿Te acuerdas que te dije que me gustaba dibujar? Entonces escribía el periódico, dibujaba, y el periódico se llamaba Flash. Y en ese periódico ponía cosas divertidas, me burlaba de algunos compañeros también, me burlaba de algunos maestros también, pero también ponía cosas bonitas que pasaban en el salón o que pasaban en la escuela. Y entonces, según esto, cada mes hacía yo ese periódico que se llamaba Flash. Eso fue como lo más travieso que hice, porque no, realmente de niño y de adolescentillo no fui muy travieso. Era, te digo, más bien tranquilito y un poquito líder, sobre todo cuando tenía 13, 14, 15 años. Sí fui líder, pero no hacíamos muchas travesuras. ¿Cuál es su experiencia más triste y feliz con los niños de la calle? Ay, la más feliz, hay muchas muy bonitas, porque con muchos niños viví, por ejemplo, desde la experiencia de conocerlos en la calle. Iba yo a la calle y me los encontraba en la calle y me hacía amigo de ellos. Fácil, con el tema del pollito, y se hacían. Y entonces rápido se hacían mis amigos. ¿Dónde está el pollo? Buscaban el pollo. Y por eso es que me dicen pollo, los niños fue que me pusieron ese nombre. Y entonces, pues, con ellos pasé muchas cosas muy bonitas, como conocerlos, hacerme amigo de ellos, cuando nos íbamos de paseo. Una vez en la Ciudad de México me ponía yo unos lentes oscuros y cantaba con la guitarra y nos subíamos a los camiones a cantar. Pero yo fingía como que era cieguito y ellos pedían. Entonces yo cantaba con mis lentes y con la guitarra y luego ellos, ay, para este pobre cieguito, y ya juntaban. Y luego ya con lo que juntábamos nos íbamos a comer algún pan con jamoncito, alguna gaseosa. Y bueno, esas son cosas divertidas que hacíamos, los paseos que hacía con ellos. Cómo me gustaba salir de paseos. Íbamos mucho a nadar, íbamos mucho al campo, al bosque. Nos gustaba también de repente caminar en la ciudad, así recorrer toda la ciudad, contar cuentos. Les contaba yo muchos cuentos de terror y se juntaban, pollo, cuéntanos algo de terror, y se juntaban todos a escuchar los cuentos de terror. Y bueno, también de las cosas muy bonitas que tengo de esas experiencias es que muchos de ellos son buenos muchachos ahora,
buenos papás. Todavía me escriben algunos, me buscan. Eso me llena el corazón de mucha alegría, ¿sí? Se me pone hinchado el corazón cuando llegan ellos y me enseñan a sus hijos y me dicen, mira, este es mi hijo. Y a los niños le dicen, es tu abuelo el pollo. Y entonces eso me da mucho gusto también. Ver a algunos de ellos, por ejemplo, que andaban en la calle, que se drogaban, que se portaban mal, y ahora verlos convertidos en buenos muchachos, en buenos hombres, eso me alegra mucho también. Acompañé a más de alguno a hacer su primera comunión, enseñé a más de alguno a leer, a escribir también. Cuando uno de ellos ya grandecito iba empezando a leer, leía todo. Íbamos en la calle y todos los letreros que veía en la calle los iba leyendo. Eso era de las cosas bonitas que a mí me divertían mucho. Y bueno, siempre me gustaba cantar también con ellos y bromeaba mucho con ellos. Siempre tenía bromas, teníamos juegos. Te repito, siempre estábamos jugando con cualquier cosa. Esas son muchas de las cosas bonitas que viví con los chicos de la calle y yo creo que eso me ayudó a sentirme feliz como salesiano. De las cosas tristes, bueno, recuerdo dos muy, muy tristes. Una de ellas que se daba a veces con alguna frecuencia cuando trabajaba con ellos y que alguno se regresaba a la calle o se regresaba a la droga, eso cómo me dolía. Me dolía de veras así o de llorar o de enojarme con ellos porque decía, ¿por qué se regresó a la calle? Si también que le estamos pasando, ¿por qué se regresó a drogar? Y me daba coraje con los que vendían la droga y me daba coraje con los amigos que se lo habían llevado. Esas eran de las cosas así que me dolían mucho, cuando alguno de los muchachos con los que íbamos trabajando se regresaba a la calle. Y yo creo que lo más triste es uno que se quitó su vida. Tenía 15 años y él había vivido pues tenía una historia muy triste, muy difícil. Y unos días antes estuvo platicando conmigo, me preguntó por Domingo Sabio. Me dijo, Pollo, ¿Domingo Sabio está en el cielo? Y yo le dije, sí, está en el cielo. Y entonces él me contestó, yo quiero ir al cielo con él. Pero nunca me imaginé que él ya estaba pensando en quitarse su vida. Y a los pocos días, te repito, él vivía muchos conflictos porque pues había vivido muy solo, muchos compañeros le echaban mucho bullying. Tenía poquito con nosotros, muy poquito, como 2 años. Y más o menos ahí estábamos trabajándole, más o menos, pero se vio que su tristeza era más grande y más profunda y entonces un día se quitó su vida. Y eso me dolió muchísimo, muchísimo. Estuve, yo creo que como una semana, fue así como muy dura para mí porque pues me dejó una carta y luego yo celebré su misa y pues no había ningún familiar, no tenía nadie de familiar, entonces a nosotros nos tocó buscarle su panteón y todavía cuando voy a esa ciudad donde vivíamos, voy a visitar su panteón, voy a verlo. Todavía cuando voy a México y voy a esa ciudad, busco su panteón para ir, le llevo alguna florecita o algo, porque pues éramos sus únicos familiares. Eso fue, yo creo que la vivencia más fuerte y más triste que viví. No me gustaría que me volviera a pasar, pero bueno, también de algún modo recé mucho a Dios, le pedí a Dios que lo tuviera ya con él y que estuviera con Domingo Sabio, eso sí se lo pedí mucho a Dios. Le pedí mucho a Dios que si él había cometido algo que no estaba bien, pues que lo perdonara y que lo recibiera en el cielo. Eso creo que fue lo más triste, así que he vivido en mi trabajo con chicos de la calle. Si pudiera dar un consejo a su yo de 10 años, ¿qué le diría? ¿A Hugo cuando tenía 10 años? Híjole, ¿qué le diría yo a Hugo cuando tendría 10 años? A ver, espérame, cuando yo tenía 10 años estaba en 5º de primaria. Ese año fue el Papa por primera vez a México, Juan Pablo II, en 1979. Y el Papa estuvo ahí. Y yo me acuerdo que lo fui a ver, me acuerdo que por primera vez yo dije, sería bonito ser padre. Eso sí me acuerdo que dije, y que le dije a mi mamá, a mí me gustaría ser padre. Ella venía manejando y dio un frenón así, ¡pum! ¿Qué? ¿Cómo? No, estás muy chiquillo tú, no pienses en esas cosas ahorita. Ahorita no pienses en eso porque estás muy niño. Y ya, se me quitó, ya no volví a decir nada. Quizás yo le diría a Hugo de 10 años que siguiera intentando jugar fútbol porque nunca aprendió. Entonces, un consejo que le diría es eso, que lo intente. Otro consejo que le diría a Hugo de 10 años es que, pues no sé, ¿no? Que siguiera viviendo. Ya me acordé de una cosa bonita a mis 10 años. Ahí tuve un amigo que quiero mucho.
un amigo que se llama Carlos Alanís, se apellida, Carlos Alanís. Y ese amigo, con él íbamos a la capilla a ver a Don Bosco. Él y yo íbamos a la capilla y le llevábamos flores a María Auxiliadora. ¿Tú crees? Cortábamos flores del jardín, así sin permiso, y se las llevábamos a la Virgen. Ese fue un amigo muy, muy bonito, que me dio mucho gusto. ¿Qué es la visita extraordinaria? Mira, la visita extraordinaria es una visita que hace un salesiano que trabaja con el superior mayor de los salesianos una vez cada 6 años. Pasan 6 años y se vuelve a hacer esa visita. Y se llama extraordinaria porque no es ordinaria así todos los años, sino que es una vez cada 6 años. ¿Y qué finalidad tiene? Tiene sobre todo 3 finalidades. La primera es saludar y hablar con los salesianos de Don Bosco, con los padres, con los hermanos coadjutores, con los estudiantes, con todos los salesianos de Don Bosco. Platico con ellos a nombre del superior mayor, a nombre de Don Bosco, y les pregunto cómo están, si están contentos, si hacen sus deberes, si se pelean o no se pelean, cómo gastan. Les pregunto todas estas cosas a ellos y platicamos como su hermano, platico con ellos, pero como Don Bosco les invito a que vivan con mucho cariño su vocación. Además de eso también vengo a reconocer cómo está la inspectoría, vengo a verla, tengo plática con los educadores, con algunos jóvenes para que me cuenten cómo está la inspectoría, las comunidades. Y por último también vengo a darles ánimo a los jóvenes, a la familia salesiana, a los educadores, a los niños de Canillitas, a todos, a decirles que Don Bosco nos quiere mucho y que Dios tiene un plan muy bonito para todos, que seamos muy felices y que hay que construir este plan todos. Entonces, la tercera cosa que hago en la visita extraordinaria es darle ánimos también a toda la gente que trabaja en las obras de Don Bosco. Esto es la visita extraordinaria, una visita por todas las comunidades de la inspectoría, primero con los salesianos, luego con los jóvenes, con los adultos, con los niños que están en las obras, y luego también dando un informe o haciendo un informe que diga cómo está la realidad de la inspectoría en los últimos 6 años. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la visita? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Bueno, muchas cosas muy bonitas. Mira, me gusta mucho que la gente aquí en el Caribe de todo aplaude y de todo baila y de todo habla bonito. Por ejemplo, aquí me tocó en República Dominicana verlos, por ejemplo, bailar muy fácilmente, aplaudir, de todo aplauden y bailan, están muy contentos. En República Dominicana, en Puerto Rico, me dio mucha risa porque apenas había llegado y me dijeron, por acá de este lado, mi amor. Y entonces eso se me hizo muy bonito, que todo el mundo me dijera, papi, mi amor, y vamos a hablarle a los nenes. Así, esas maneras de hablar en México no se usan. Y entonces esas se me hizo muy, muy simpáticas. En Cuba me gustó mucho ver a la gente que quiere a Don Bosco. Niños y gente grande que quiere a Don Bosco y que quiere a Dios. Y que conste que querer a Dios y ser creyente allá es difícil, no cualquiera puede decir que cree en Dios porque hay gente luego que se burla de ellos. Bueno, pues con todo y que hay gente que se burla y les hacen bullying, hay niños y muchachos y jóvenes que quieren mucho a Dios y que quieren a Don Bosco. Eso me gustó mucho verlo y ver que a pesar de las dificultades son gente contenta, igualmente bailan, igualmente cantan, igualmente quieren mucho a Don Bosco y son muy, muy alegres. Entonces yo creo que de las cosas más bonitas que me ha gustado de la visita es eso, que la presencia de Don Bosco está muy cerquita de jóvenes, que es una presencia muy alegre, muy cariñosa, muy bonita, y que estamos haciendo mucho bien, que Don Bosco está haciendo mucho bien en los 3 países, en Cuba, en República Dominicana y en Puerto Rico. Don Bosco está haciendo cosas muy lindas, a través de mis hermanos salesianos, a través de muchos educadores y de muchos jóvenes también, de niños que participan y que están contentos de estar con Don Bosco, haciendo el bien, aprendiendo cosas nuevas y tratando de vivir la vida en amistad con Dios y de vivir la vida felices, y eso me da mucho gusto. Yo creo que esa es de las cosas así que más me han gustado. Y bueno, también la comida, porque me gusta probar la comida. Entonces, por ejemplo, comida que no hay en México. Ustedes saben que en México
Bueno, no sé si sepan, pero en México comemos mucho chile y tortilla picante, nos gusta el picante. Aquí no hay mucho picante, un poquito de ají sí, pero no hay mucho. Pero hay cosas aquí que en México no hay. ¿Les digo qué? Por ejemplo, el morir soñando. Eso no hay en México. Los tostones, tampoco eso hay en México. ¿Qué otra cosa? Me tocó mucho ver que hacen los batidos de lechosa. Eso tampoco hay mucho en México. Ahora que estuve en Puerto Rico, probé unos cangrejos que se llaman huay, algo así se llaman. Me dijeron que huayes o huayes, y que son como unos cangrejos largos, grandes, muy sabrosos. Huey se llaman huey, ya me acordé, huey. Y luego también en Cuba probé un arroz con frijolitos negros que le llaman morisco o morisca, algo así. Y eso. Y bueno, también el mangú, aquí, que sabe muy rico. En México no hay mangú. Y en Cuba le dicen fufú, al mismo mangú también. Cuando fui a Moca, probé el mofongo. En México no hay mofongo. ¿Ustedes les gusta el mofongo? Bueno, déjenme decirles, en México no hay picapollo. Aquí yo cuando le pregunté a un niño de Canillitas, ¿qué te gusta aquí de República Dominicana comer? Y me dijo, el picapollo. ¿Y cómo es eso? Pues un pollo con pan empanado. No, así, picapollo no hay. Si tú llegas a México y dices, ¿me da un picapollo? Quizás te den un pollo con picante, pero así, un pollo como el de aquí no hay. Otra cosa muy sabrosa de aquí que comí, bueno, el sancocho. No hay sancocho, allá en México no comemos sancocho. Hay otras comidas muy ricas. Otra que me gustó, para que veas cómo sí me han gustado cosas de aquí de la visita. Otra cosa que me gustó, unos que le dicen pastelitos, que es como creo que es como de harina de plátano, algo así, relleno. Unos estaban rellenos de carne, otro estaba me dieron un relleno como de camarón. He probado cosas muy sabrosas aquí. Es más, hasta la mamajuana la probé. ¿Cómo ves? ¿Tú conoces qué es la mamajuana o no? Algo así, güey. No, ya se ve que no mucha gente la toma, pero en un pueblito me dije, porque la pedí, dije, yo, oigan, y aquí hay mamajuana, y alguien me dio un traguito de mamajuana. Me dice, mira, para que lo pruebes. Y lo probé, y sí, también me gustó. El café. El café me gusta mucho. También tomé mucho café. El té también, aunque me gusta menos, pero también tomé té. ¿A ti te gusta el té? Bueno, venga. ¿A ti te gusta el té? ¿Sí? ¿A ti te gusta el té? Sí. Ok, a ver tu pregunta. ¿Cómo ve la situación vocacional en su región? ¿Cómo veo la situación vocacional en mi región, en toda la región? Son muchos países en toda mi región. ¿Sabes cuántos son? 18 países. A mí me toca acompañar desde Canadá hasta Bolivia. Son 18 países y en todos esos países hay salesianos. ¿Cómo veo las vocaciones? Mira, yo creo que Dios sigue llamando. Jesús sigue invitando a gente a seguirlo. Y yo creo que en medio del contexto de ahora, es decir, la manera en que vivimos hoy, pues a algunos les es más difícil responder ese llamado. Jóvenes que quieran ser salesianos, ya no hay muchos como antes había. Antes había como 20 que querían ser o 10 que querían ser. Ahora ya no hay tantos, hay poquitos, como 3 o 4 o 5. Pero antes entraban muchos y se salían muchos también. Entraban 20 y se salían 15, pues quedaban 5, ¿no? O entraban 10 y se salían 8, pues quedaban 2. Ahora está pasando que entran poquitos, pero se quedan casi todos. Eso está un poquito mejor. Entonces, no es que estén entrando muchos salesianos, no. Nuevos salesianos, no nos. Y sería muy bueno que entraran más salesianos, claro que sí. Pero es mejor que entren poquitos y que esos poquitos se queden. Pero que entren. Porque luego sí es muy triste cuando ya de repente no hay ni uno. Que ni un joven le da miedo, que porque yo me quiero casar, que porque yo quiero tener mi camioneta, mi auto y que quiero manejar y que pues algunos por eso no quieren ya ser salesianos. Y bueno, a mí sí me gustaría mucho que hubiera más salesianos. Pero también déjame decirte que en las vocaciones aquí en mi región hay unas vocaciones muy bonitas de otros salesianos diferentes, a mí un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque yo soy salesiano, soy padre,
y vivo en comunidad, es decir, vivo con otros padres y con otros salesianos hermanos. Hay otros salesianos que se casan. Hay otros salesianos que viven en su casa, que tienen sus hijos y que tienen su trabajo. Esos se llaman salesianos cooperadores. Y de esos salesianos están creciendo mucho. En toda mi región hay más. Antes había poquitos salesianos cooperadores, por ahí entraban 3, 4. Ahora están entrando y están haciendo su promesa muchos. De hecho, ayer varios de ellos renovaron sus promesas. Igualito que nosotros, igual que yo, ellos quieren mucho a los jóvenes, ellos quieren mucho a los niños, hacen proyectos de educación también, y también mucho de su trabajo buscan atender de alguna forma a los jóvenes. Entonces, esas vocaciones han aumentado. Por un lado, las vocaciones de salesianos de Don Bosco son menos, pero las vocaciones de salesianos cooperadores son más, han crecido. Y también hay otro grupo que ha crecido en mi región, que son el grupo de ADMA, que es la Asociación de Devotos de María Auxiliadora. Esos también han aumentado en estos últimos años en mi región. Y también es gente que quiere mucho a María Auxiliadora y que quiere mucho a los jóvenes. Entonces, por eso te digo, yo sé que Jesús sigue llamando a mucha gente. Eso no me cabe duda. Y que sigue invitando a mucha gente a seguirla, a seguir a Jesús al estilo de Don Bosco. Y que Don Bosco sigue cautivando corazones. Ahora son distintas las respuestas. Y bueno, lo más importante es que haya muchachos así como ustedes, o más grandes, que alguna vez se pregunten y digan, yo sí, ¿por qué no? ¿Tú cuántos años tienes? 13. ¿Y tú? 11. Yo a los 16 años, cuando tenía 16 años, fue la primera vez que dije, yo quisiera ser como Don Bosco. Me gustó tanto Don Bosco que yo dije, yo quiero ser como él. Y a los 16 años fue que empecé a decir que quería. Ya mi primera promesa como salesiano ya tenía 20, pero desde los 16 acá en el corazón empezó a decir, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. Y empezó a gustarme mucho cómo vivía Don Bosco, a querer mucho a Jesús. Y yo creo que eso es lo más importante, sentir que quieres mucho a Jesús y sentir que también te gusta mucho el estilo de Don Bosco. ¿Cuál sería la mejor manera de hablar con Dios? ¿La mejor manera de qué? De hablar con Dios. De hablar con Dios. Pues como un amigo. Como un amigo. Yo le hablo a Jesús como un amigo. Hubo un tiempo que le decía, Chus. Así me metía a la capilla y le decía, ¿qué hubo, Chus? ¿Cómo estás? Y me sentaba en el suelo y me encantaba sentarme en el suelo a hablar con él. Me gusta como le hablo a un amigo, como tengo mis amigos a los que le escribo WhatsApp o a los que les hablo cuando voy a México. Así me gusta hablarle a Jesús. Le cuento cosas que pasan en mi corazón. Alguna vez hasta chistes le conté a Jesús, fíjate, en la capilla le decía, ay Jesús, te voy a contar un chiste que me contaron. Y lo quiero mucho y le hablo así de tú, le hablo con mucha cercanía. También cuando hablo con Dios Padre, me gusta decirle papá o apá, así le digo a Dios. Y al Espíritu Santo también lo invoco por su nombre, le digo Espíritu Santo o Señor. Y entonces, sobre todo, yo creo que la mejor manera de hablar con Dios es como cuando uno le habla a un amigo. Así, de corazón, espontáneamente. Hay frases que luego uno va aprendiendo en la vida. Por ejemplo, yo tengo 3, 4 frasecitas que siempre le digo a Jesús. Por ejemplo, le digo, me gusta mucho el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces le digo, dame un corazón como el tuyo. Y se lo repito, le digo, Jesús, dame un corazón como el tuyo. O también le digo, Jesús, en ti confío, no me dejes. O también le digo muchas veces, no permitas que me aparte de ti, no me dejes que yo me aparte de ti. O también de más jovencito me gustaban algunos cantos y me gustaba cantarle a Dios. Entonces algunos cantos de Dios me gustaban mucho y se los cantaba luego yo solo en el baño, en la regadera, porque ahí se oía más padre cuando yo cantaba, más bonito. O me subía a la azotea de mi casa y me ponía a cantarle ahí a Dios. Y canciones que había aprendido así en el grupo, canciones de Dios, me gustaba cantarle a Dios. Me gustaba, alguna vez me gustó como escribirle cartas también. Les escribía en un cuaderno y le escribía como si le estuviera escribiendo una carta a Jesús y le hacía una carta a Jesús. Pero siempre en el canto, en la carta, en la manera de hablar, siempre es como amigo, como alguien que me conoce y que lo conozco. Y eso, lo quiero mucho y me gusta mucho platicar con él. Perdón. ¿En cuál casa de esta investoría le gustaría quedarse? En todas. Es que voy pasando y en todas me ha gustado, te lo juro, de veras. En todas, cuando termina así la visita, digo, ay, aquí me gustaría. Mira,
Acabo de llegar hace un ratito de Puerto Rico. Ahí estuve conociendo una casa de un barrio que se llama Cantera. Claro que conocí la casa y luego conocí las calles que están alrededor de ahí y conocí que ahí hay algunos muchachillos así tiguerones y eso y me gusta ese tipo de jóvenes. Y luego vi el oratorio y dije, uy, yo aquí sí me vendría. Me gusta. Y luego la gente me hablaba con tanto cariño. Pero antes de estar ahí estuve en Ay Bonito, digo, primero en Orocovis también, y también un trabajo muy bonito, un lugar muy bonito. Y luego estuve en Ay Bonito y un paisaje hermoso. Oí por primera vez unas ranas que se llaman coquís, no sé si tú las has oído, pero son unas ranas típicas de ahí. No existen en otro lado del mundo, nunca las he oído, más que ahí, y ahí las oí, bonito el lugar. Pero antes de ir a Puerto Rico estuve en Cuba. Y en Cuba, en las 4 comunidades de Cuba, me encantó, primero por su gente, la gente que está ahí yendo y por las muchas necesidades que hay ahí. Yo decía, uy, Don Bosco, tantas cosas bonitas que está haciendo aquí, me encantaría. Y luego por mis hermanos salesianos, de veras hermanos que quieren mucho a la gente y que quieren mucho a Don Bosco. Yo decía, qué bonito sería estar aquí con ellos, haciendo presente a Don Bosco aquí en Cuba. Entonces Cuba me gustó mucho también, su gente. Me gustó ver, te repito, que había personas que creen en Dios y que eso es difícil allá. Y yo dije, a mí me gustaría demostrar que también yo quiero mucho a Dios aquí. Pero luego cuando recorrí toda República Dominicana también, mira, anduve en Barahona y me encantó Barahona. Me enseñaron cómo cantaban en Barahona. Y luego fui a Mao y también en Mao, a un lado del oratorio está un oratorio grandote y a un lado hay un batey donde hay mucha gente y muchos jóvenes. Caminé por ahí, me gustó mucho todo eso también. Y luego hacen teatro ahí en Mao. Luego fui a Moca, donde probé el mofongo, y también hay un templo grandote, bonito, el Sagrado Corazón, y yo soy muy, muy devoto del Sagrado Corazón, entonces ahí también me gustó. Y luego también visité aquí en Santo Domingo, estuve ahí en Canillitas de Oma, de María Auxiliadora. Me gustó mucho ahí, hay una escuela técnica y TESA creo que se llama, algo así, y los muchachos ahí me platicaron de unos clubes que tienen, eso me gustó mucho. Y luego fui a la escuela agrícola grandota y ahí me encontré que hay pollitos y gallinas y puerquitos y los muchachos ahí, las muchachas muy, muy amigables, todos se me acercaban y me saludaban. Entonces, pues no hay ni una sola casa que yo te diga, en esta preferiría, en todas me gustaron. Cristo Rey me encantó. En la plaza educativa conocí ahí fue donde conocí a este niño que me dijo el picapollo, en el de Quédate con nosotros. Ahí me gustó también mucho. Entonces todas las casas me han gustado mucho. Es más, hasta esta, que no tiene jóvenes donde viven, aquí está, donde está la casa inspectorial. ¿Sabes qué me ha gustado de esta? Que aquí puedo salir a caminar y me voy a caminar al malecón. Me queda cerquita el malecón. Y me gusta mucho caminar y que me dé el aire del mar, eso me gusta mucho. El mar me encanta, entonces yo si viviera aquí, por ejemplo, yo diría, yo todos los días saldría a caminar allá que me diera el airecito del mar y ver a la gente. Me gusta mucho ver a la gente y verla bailar, verla hacer deporte, oírla hablar. Para mí, mexicano, oírlos hablar a ustedes es muy bonito porque hablan distinto a mí. Yo sé que algunos también me dijeron, ay, hablas como mexicano. Pues sí, soy mexicano. Y entonces a mí me gusta mucho también oírlos hablar a ustedes. Se me hace muy bonito. Entonces cualquier casa me gustaría. De niño, ¿cómo te portabas? ¿Cómo me portaba de niño? Esa ya me la preguntaste, pero te voy a decir, me preguntaste que si en la escuela era travieso. Y no, ya te dije que no. En mi casa no había muchos niños cerca de donde yo vivía. Había un grupo de niñas que luego todas fueron mis novias. Todas esas 4 niñas fueron mis novias. Y jugábamos alguna cosa de repente. Pero más jugábamos a los patines, a la bicicleta. Salíamos mucho a jugar a la calle porque no había muchos carros por ahí y salíamos mucho a jugar a la calle. Jugaba mucho también yo solo, te digo, con carritos, con monitos también. Dibujaba también mucho, veía mucho la tele. No sé si tú conoces un programa mexicano que se llama El Chavo del Ocho. Pues yo veía El Chavo del Ocho de niño, figúrate nomás. Veía El Chavo del Ocho también en la tele de mi casa. Ahí nosotros desde niños nos gusta comer cosas con chile. Y yo comía con picante. Me gustaba desde niño, había unos caramelos con picante o el picante así en polvito y es un polvo y te lo pones en la mano y así te lo comes. Es muy bueno, pero luego se pica mucho los dientes. Se me picaron 2, 3 de mis dientes.
Tengo 2 hermanos, un hermano más chico y una hermana. Con mis hermanos a veces me peleaba. Más con mi hermano, con mi hermana no, mi hermanita la defendía yo mucho. Pero con mi hermano sí nos peleábamos mucho, mucho de cualquier cosa, nos peleábamos y nos aventamos. En ese tiempo yo tenía pelo, nos agarrábamos hasta del pelo ahí los dos y peleábamos seguido. Pero ya que crecimos nos queremos mucho, los dos nos quedamos pelones, sin pelo los dos. Entonces ahora ya los dos tenemos barba, ya una vez le dije, ahora nos vamos a pelear jalándonos las barbas. Pero lo quiero mucho a mis hermanos, a mi papá y a mi mamá también. Mi mamá pasaba mucho tiempo con nosotros. Y mi papá es médico y él nos hablaba mucho de su profesión y de sus pacientes y eso era lo que hacía yo de niño. Ya te digo, no era muy travieso, pero la pasaba bien. ¿Cuál era el juego favorito? Mi juego favorito, bueno, mi juego favorito, ¿qué sería? Había uno que se llamaba Turista o Memoria, cuando jugaba con otros, ¿no? Jugábamos también a la bicicleta, me gustaba. A las escondidas, jugábamos carreras de repente, jugábamos, hay un juego que se llama, en México se llama fajo, pero fajo es el cinturón, ¿cómo le dices tú a este? Correa. Entonces se llamaba correa escondida. ¿Y cómo era eso? Que uno escondía la correa y los demás no veíamos. Y entonces luego ya, pum, decían, búsquenlo. Y buscábamos la correa. Y el que encontraba la correa, la agarraba y le pegaba un correazo a sus compañeros. Y al último, o sea, le pegabas a uno, ¡pah! Y ese uno que le pegabas, entonces él tenía que agarrar la correa y le pegaba a otro. Y en la medida que le pegaba al último, ese era el que tenía que pasar un castigo. Eso jugábamos. Gracias. Gracias a ustedes, ha sido muy bonito que me entrevistaran. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. Aplausos, bien, 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 bien.